¿Qué nos está pasando? Es otro accidente por la imprudencia de querer ganarle el paso al tren. Esta sucedió ayer, esta imagen por la mañana, fue en el municipio de García, en Nuevo León. Un muerto y 20 lesionados fue el saldo de este incidente en el que un camión de pasajeros y un vehículo fueron impactados por el tren que transportaba químicos, por lo que el percance pudo haber sido de mayores dimensiones. Debido al fuerte impacto, la persona que viajaba en el vehículo fue quien perdió la vida. Dentro de los heridos hay 4 de gravedad. No estamos acatando, no estamos poniendo atención entonces en todos estos puntos donde cruza el tren en diferentes puntos de la República Mexicana. Hemos visto ya más accidentes de este tipo en los últimos días, y además también la autoridad qué está haciendo, porque según la señalización que existe en estos diversos puntos, pues es prácticamente nula, No hay una pluma que se levante a lo mejor cuando ya pueda pasar el vehículo. Entonces sí hay algo por hacer, ¿no?, en la República Mexicana al respecto. Vámonos ahora a la comunidad de Temoris en Chihuahua, pero antes le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por iniciar esta mañana bien informados aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Estamos listos con las noticias y bueno, como le decía, ahí en Chihuahua ayer elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a Fernando N., alias El Cuervo. Él era buscado desde 2019 por el asesinato del activista Cruz Soto Carabeo. Las autoridades detallaron que su captura se dio durante un operativo para detener a Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Este es el presunto homicida de los sacerdotes jesuitas, ¿se acuerda usted de este caso? Y guía de turistas. Bueno, El Cuervo, hombre cercano del Chueco, le decomisaron un arma de fuego cuando lo detuvieron, equipos de radiocomunicación, además de un vehículo con reporte de robo. Vamos ahora a Totolapan, en Guerrero, donde hace un mes fueron masacradas 20 personas. Entre ellas estaba el presidente municipal, así como elementos federales y estatales, y decomisaron 33,000 cartuchos, 33,600 cartuchos fueron los que decomisaron las autoridades, cartuchos útiles que se utilizan para los rifles AK-47, usted sabe, son los cuernos de chivo. Las municiones estaban al interior de una camioneta que aparentemente fue abandonada y tenía reporte de robo. Mientras que en la capital de San Luis Potosí, elementos de la Fiscalía del Estado localizaron 3 cuerpos al interior de un vehículo que fue arrojado a un barranco. Esto fue en la colonia San Nicolás del Aguaje. Las 3 víctimas, una mujer, un hombre y un menor de edad, estaban amarradas de sus extremidades, atados. Hasta el momento no han sido identificadas las víctimas, se desconocen las causas del asesinato. Y en este clima de violencia que impera en México, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que está preparando un dictamen a la iniciativa que busca sancionar a quienes recluten a niños y jóvenes para el crimen organizado, una realidad, por supuesto, aquí en México. Y cabe recordar que el pasado 18 de octubre el senador propuso una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de hasta 3,440,000 pesos para quienes recluten, utilicen y obliguen a menores de 18 años a cometer cualquier delito, cualquier ilícito. El proyecto ya fue turnado a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. Voy a seguir luchando porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades. Y en este caso, un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante. Vamos a otros temas. Mire, le platico que el medio español El País dio a conocer el martes una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral y que ha causado ruido. El 51% de los mexicanos dicen estar de acuerdo con la reforma electoral del presidente López Obrador. En el reporte se determina que el 93% de los encuestados está a favor de reducir el presupuesto público de los partidos políticos, el 87% está de acuerdo con que se disminuya el número de legisladores plurinominales y el 74% coincide en destinar menos dinero al INE. De este último grupo, el 43% cree que el instituto gasta demasiado. Incluso 8 de 10 mexicanos apoya que consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto directo de la ciudadanía. O sea, está reforzando la propuesta del presidente López Obrador. Las iniciativas que cuentan con menos apoyo son cambiar el nombre al INE, la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, aunque ambas tienen más del 50%.
Y esto le generó grandes críticas al INE, así que su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, salió a aclarar la controversia. Explicó que esta encuesta fue realizada por BGC los días 9 y 10 de septiembre a 400 personas mayores de 18 años. Detallaron que en ese momento solo un 27% conocía el contenido de la reforma electoral que se discutía en el Congreso. Sobre el reclamo de que el INE ocultaba las encuestas, aseguró que estas se hacen 2 veces por año y son publicadas en el portal de transparencia del instituto. Finalmente indicó que en esta encuesta la confianza en el INE era del 67% y ahora es del 73%. Subió este porcentaje y bueno, consideran que es normal que la gente cambie de opinión cuando está más informada, cuando hay más información al respecto disponible. Y vamos ahora a otros conflictos. Mire, este miércoles México demandó a la ONU poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le impuso a Cuba. Durante el debate en las Naciones Unidas, el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente advirtió que la medida unilateral tomada por el gobierno estadounidense en febrero de 1962 contraviene los principios de la Carta de la ONU. Hemos podido observar cómo el embargo ha afectado la llegada de insumos médicos para enfrentar la pandemia, así como de alimentos para el pueblo cubano. Hacer padecer de hambre a la población civil es otra conducta prohibida por el derecho internacional humanitario. En consecuencia, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para promover desde el exterior cambios en las decisiones internas de otro Estado, contraviene los principios de la Carta de la ONU y es contraria a la obligación de cooperar en favor de las relaciones de amistad entre los Estados. Esta mañana, por supuesto, que también tenemos información internacional y vaya que se ha generado en las últimas horas. Enrique Villanueva, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Quique? Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, les cuento que miles de simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro en Brasil se reunieron frente a los cuarteles de las principales ciudades del país pidiendo una intervención militar frente al triunfo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo. En las carreteras siguieron los bloqueos por tercer día consecutivo, aunque con tendencia a la baja. El Tribunal Supremo Federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas. Vamos a ver cómo se da esta transición de poderes en Brasil. Dia 2 de novembro de 2022. Condenado não pode ser presidente. Intervenção federal! Intervenção federal! Es que no perdamos de vista que la diferencia entre uno y otro fue de 1.5 más o menos con los votantes, y quitando la cuestión económica y la pandemia, los votos siguen estando también para Bolsonaro. Y mire, también en Río de Janeiro un hombre atropelló a policías y simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro que protestaban acusando fraude electoral. Al menos 15 personas resultaron lesionadas. El conductor responsable fue detenido y aseguró que aceleró porque los manifestantes lo agredieron primero. Ahora enfrenta una acusación por tentativa de homicidio en este país que se polariza cada vez más. Y con la información de los espectáculos, la pregunta del día y lo que se vaya acumulando, el hashtag y demás. Marlene Stahl, que te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Qué tal, Cristal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Ya es jueves, señores. O sea, ya se puede decir que estamos a nada del fin de semana. Estamos disfrutando ya de la mañana más temprano. Así que quédese con nosotros, 5:56, y dígame,
¿A qué se deben los constantes accidentes con trenes? ¿Qué piensa usted? ¿Que es la mala infraestructura o que son imprudencia de los conductores? ¿Dónde participar? Muy fácil. Le recuerdo nuestras redes sociales, @imagense y nuestro hashtag Abre los Ojos. Participe a través de todas nuestras redes sociales. Antes de que cobren el Twitter, pues póngase las pilas. Vamos haciendo historia en estas preguntas. Regreso contigo, Cristal. Yo creo que todas las anteriores, mi querida Marlene. Y bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar le vamos a presentar imágenes de un conductor que atropelló a un policía. Increíble, de verdad. Además, golpeó a nuestro compañero Rodolfo Dorantes ahí en las inmediaciones del Panteón San Nicolás Tolentino. Esto está aquí en la Ciudad de México. Y también con el hackeo, la Sedena quedó vulnerable en la seguridad cibernética del gobierno federal. Ahora otras dependencias están en peligro, en riesgo de un ciberataque. Regresando de la pausa comercial, que es muy breve, le haremos un recuento de las dependencias afectadas en otros momentos. ¿Qué está pasando con nuestra tolerancia, con la paciencia? ¿Nos estamos volviendo locos o qué aquí en México? Como lo acaba de observar el conductor de esta camioneta blanca, le aventó el coche, el vehículo a los policías. No quería esperar el tiempo que estaban esperando los demás automóviles ahí. Atropelló a uno de los oficiales, alcanzó a golpear en la pierna a nuestro compañero Rodolfo Dorantes, que estaba haciendo su trabajo en ese lugar, igual que los policías. En el caso de Rodolfo estaba cubriendo el operativo que se realizaba en esos momentos a la entrada del Panteón San Nicolás Tolentino, ahí en la alcaldía de Iztapalapa. El automovilista intentó escapar, pero fue detenido. ¿Y qué cree? Iba borracho, en estado de ebriedad. Vámonos ahora a Nuevo León, donde una mujer y dos niñas de 10 y de 7 años resultaron lesionadas cuando cayeron a una tumba en un panteón de la colonia La Joyita, ahí en el municipio de Guadalupe. Las tres fueron atendidas en el lugar por personal de la Cruz Verde y afortunadamente solo presentaban algunos golpes. Cabe mencionar que apenas el martes una mujer cayó en una tumba al romperse la lápida en el panteón de Santa Catarina, en San Pedro. Y mire, habitantes de Toluca, en el Estado de México, pasaron la noche con sus seres queridos en los panteones. Aprovecharon la oportunidad porque desde hace 2 años no podían hacerlo por la pandemia del COVID-19. Por una noche, los vivos y sus difuntos volvieron a convivir entre fogatas, comida, bebida y música. En este año que los panteones recobraron vida con la apertura al 100% y ya sin implementar medidas sanitarias restrictivas. Los cementerios de Toluca se vistieron de cempasúchil, flores blancas y se iluminaron con el fuego de las velas, las veladoras y fogatas para velar a sus muertos. Pues cada año venimos a venerar a los que ya no están. Qué mejor demostrarle ese amor que todavía seguimos teniendo por ellos, ofreciéndoles este tipo de adornos para ellos. En medio del café, del atole y las pláticas para recordar a sus difuntos, las familias se reunieron este año contentas de poder regresar y retomar sus tradiciones. Venir a acompañar a los difuntos y estar aquí un ratito con ellos y convivir con ellos, más que nada estar aquí, que sentimos su presencia, que está con nosotros. Es un día al año y pues creo que ellos se merecen el sacrificio o la convivencia que nosotros podemos darle. Para la mayoría es importante dar estas horas, pasar el tiempo con los que ya se adelantaron y honrarlos. Recordando anécdotas, experiencias, como ahorita vienen casi todos los familiares, acabamos de comer, tomar un atole, algo para que aguantemos toda la noche. Son emociones diferentes que los estés viviendo cerca, hasta platicar ahora sí, como quien dice, en la tumba, que en tu casa. Es lo que se siente diferente. La sensación es diferente, la emoción es totalmente diferente. Vivir aquí, convivir con toda la gente. El año pasado la velación en los panteones solo se permitió en algunos sitios y las familias optaron por tomar medidas sanitarias para evitar los contagios. En la apertura fue total. Para Imagen,
Dalila Ramírez. Parte de las costumbres aquí en nuestro México. Y mire, en Hidalgo también celebran y recuerdan a sus fieles difuntos. En el municipio de Huejutla de Reyes llevan a cabo la celebración del Chantolo, una de las fiestas más importantes del estado, en la que realizan distintos rituales y hasta una ofrenda monumental. Vea esto. Para recibir a sus difuntos como ellos se merecen, en Huejutla, corazón de la Huasteca hidalguense, se instaló una ofrenda monumental para celebrar Chantolo, que en náhuatl significa todos santos. Arcos de flor de cempasúchil, fruta, pan, comida, lo que le gustaba al difunto, forma parte de la ofrenda que se ofrece en estos días en que regresan a su casa para convivir con los vivos. El Chantolo o el Santoron dura 4 días. La cultura prehispánica es incluyente. Se les ofrenda a los niños, a los jóvenes, a los maduros y a los adultos. Por eso ves que tiene 4 escalones, ¿sí? Además de los alimentos, en la ofrenda no pueden faltar las velas de pabilo y el agua, que tiene un significado especial en las creencias de los huastecos. En todas las ofrendas nunca debe de faltar la luz y el agua. Pues es la luz, ¿sí?, que ilumina su vida. Con gran colorido, las ofrendas huastecas son la mayor manifestación de respeto y amor a los muertos, por lo que la fiesta de Chantolo se prepara con varios meses de anticipación. Las manos de las mujeres elaboran con minuciosidad los adornos para el altar, y por cada uno de los familiares ya fallecidos se coloca su fotografía y una vela para señalar el camino de regreso a casa. Esta festividad concluye hasta finales de noviembre con el levantamiento de la cruz. Con información de corresponsales, Imagen. ¿Cómo está el precio del dólar, del euro? ¿Qué le parece si nos acompaña a los dineros? El dólar, 19 pesos con 8 centavos a la compra y 20 pesos con 25 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 56 centavos a la compra y 20 pesos con 27 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Vean nada más lo que pasó en Canadá. Una pareja fue arrestada tras regalar dulces con marihuana a niños durante fiestas de Halloween. Vecinos los denunciaron y la policía de Vancouver llegó para detener a un hombre de 63 años y a su esposa de 53. Más de una docena de niños de entre 6 y 16 años que acudieron a pedir dulces recibieron caramelos mezclados con la lechuga del diablo. Ahora cada uno enfrenta 13 cargos de distribución de cannabis a menores, distribución ilegal de cannabis, daño corporal y administración de sustancia nociva con la intención de poner en peligro una vida, aunque aquí la polémica sería marihuana o exceso de azúcar. Mire, 2 provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror con ataques por parte de bandas armadas. El presidente Guillermo Lasso los calificó como una declaración de guerra contra el Estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía, por lo que decretó un nuevo estado de excepción en Guaymas y Esmeraldas por 45 días. Esto implica un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué le parece? Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. En la guerra le cuento que las exportaciones de cereales ucranianos se reanudaron ayer después de que Rusia volviera al acuerdo medido por la ONU y Turquía. Vea. Rusia reanuda su participación en el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Así lo anunció el Ministerio de Defensa ayer, tras haber recibido garantías sobre la desmilitarización del corredor utilizado para el transporte de granos. Gracias a la participación de la ONU, así como a la ayuda de Turquía, fue posible obtener las garantías escritas necesarias de que Ucrania no utilizará el corredor humanitario y los puertos ucranianos designados para la exportación de productos agrícolas para las hostilidades contra Rusia.
Turquía, que junto a la ONU fue la mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado en julio por ambos bandos. Desde su instauración, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportados a través del Mar Negro. El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Moscú había anunciado el fin de semana que suspendía indefinidamente su participación después de acusar a Ucrania de un masivo ataque contra su flota del Mar Negro amarrada en Crimea. Imagen. Bueno, y continuando con la información, usted sabe ya del escándalo de Guacamaya Leaks, estas filtraciones que se dieron a conocer de la Sedena, información importante, y este hackeo no ha sido la única violación a la ciberseguridad del gobierno. Aquí le decíamos, vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles han sido las otras filtraciones. Esta es la más reciente y la más importante, pero como le digo, hay más. Era julio. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, atendía la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Brasil. Ante sus pares, habló de ciberseguridad. En esta comunicación dirigida al presidente López Obrador, fechada el 29 de julio, le informa que expuso que la Sedena cuenta con un centro de operaciones para prevenir, identificar y mitigar amenazas contra la información e infraestructura crítica de la dependencia. ¿Cómo conocemos este parte de novedades? Porque el servidor, donde se aloja y millones de documentos más, fue hackeado. Un grupo internacional que se hace llamar Guacamaya logró entrar a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no ha sido la única violación a la ciberseguridad del gobierno federal. En noviembre de 2019, Petróleos Mexicanos sufrió un ataque al 5% de sus computadoras. Se trató de un secuestro de datos o de información en aproximadamente 5,000 máquinas. Pemex minimizó el ataque. Al año siguiente, en julio de 2020, le tocó al Servicio de Administración Tributaria, que aseguró que la información de los contribuyentes nunca estuvo expuesta, a pesar de que la página sufrió interrupciones en su funcionamiento. En mayo de 2021, la víctima fue la Lotería Nacional, que vio expuesto 800 archivos confidenciales, entre legales, correspondencia, estados financieros, datos notariales y otros. La muy consistente cadena de ataques llegó el 24 de octubre de este año a las computadoras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tuvo que bajar la ventanilla y suspender, durante el resto del año, decenas de trámites relacionados con el sector aéreo y el autotransporte. En respuesta, 11 cámaras, asociaciones y confederaciones relacionadas justo con el autotransporte solicitaron a la autoridad alternativas para no afectarlos. En esta carta firmada prácticamente por todo el sector, dicen que sorprende y desconcierta la suspensión de trámites, ya que son un freno a su operación. No podemos resistir la detención de trámites durante 2 meses. Según especialistas reunidos en un parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, México tiene un rezago de 15 años en regulaciones de ciberseguridad, de 182 países evaluados en la materia. Por el Global Cybersecurity Index de Naciones Unidas, ocupamos el número 52. ¿Qué pasa con la seguridad informática del gobierno federal? ¿Cuenta con la tecnología suficiente para enfrentar esta ofensiva? ¿Qué dependencia sigue? ¿El Seguro Social? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿O la propia Presidencia de la República? Y tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar le vamos a informar todo lo que está sucediendo en Quintana Roo y Campeche por los estragos de la tormenta tropical Lisa. Algunos municipios tuvieron que incluso suspender las clases.
Centroamérica está en alerta ante la tormenta tropical Lisa, que avanza a 22 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Amenaza sobre todo a Belice y la península de Yucatán en el sur de nuestro país. Lisa tocó tierra ayer en la costa de Belice como huracán de categoría 1, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Luego se degradó a tormenta tropical. El ciclón entró al continente por el Mar Caribe, cerca de la desembocadura del río Sibún. A lluvias y ráfagas de vientos suaves, y el mar estaba agitado, pero sin llegar a olas altas. Guatemala también suspendió clases en poblados del norte del país. Se prevé que Lisa ingrese este jueves a territorio guatemalteco por Petén como tormenta y posteriormente se degrade a depresión tropical en México. El Salvador también mantiene la vigilancia en zonas con alta vulnerabilidad a inundaciones o deslaves de tierra que se encuentran bajo alerta roja. Lisa afecta a Centroamérica casi 3 semanas después de que el huracán Julia dejara medio centenar de muertos en la región, de ellos casi la mitad ahogados en Honduras y el resto enterrados por deslaves en Guatemala y El Salvador, además de pérdidas millonarias. Y mire, precisamente habitantes de las comunidades pesqueras de Xcalac, Majagual y Banco Chinchorro, en la costa maya de Quintana Roo, fueron evacuados ante la proximidad de Lisa. Protección Civil activó los primeros refugios para enfrentar la contingencia y en Chetumal y Bacalar ya fueron abiertos 6 refugios en cada localidad. Además, las autoridades suspendieron clases y decretaron ley seca en los municipios de Otón Blanco y de Bacalar. La primera población es Xcalac, Banco Chinchorro, que ellos ya salieron por su propio medio. Ahorita estamos haciendo igual el trabajo de socialización con la gente. Ya hay un grupo igual que está haciendo el recorrido allá para hacer la socialización de que por sus propios medios ahorita tienen tiempo para moverse. Y ya cuando se dé la alerta de evacuación, pues que no se opongan para la evacuación, porque para evitar afectaciones a la misma población. Mientras tanto, en Campeche ya se sienten los estragos de esta tormenta tropical Lisa. Algunas avenidas principales quedaron inundadas, en gran parte por la basura que obstruía las alcantarillas. Además, la Secretaría de Educación Estatal informó sobre la suspensión de clases en los municipios de Calakmul y Jopelchen, también en Tabasco. Hay que decir que también en Tabasco se suspendieron las clases. Y la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3E, esto en su fase de prevención con reconocimientos terrestres motorizados en las zonas urbanas y rurales de Campeche para detectar posibles afectaciones y acudir de manera rápida a brindar atención si es que así lo necesita alguna persona. Son más de 300 los elementos que se desplazaron ahí a Campeche. ¿Qué equipos son los que tienen disponibles? Es decir, cocina. ¿Cuáles son? Sí, tenemos personal de intendencia que puede llevar a cabo el establecimiento de cocinas comunitarias, personal de mano de obra que es la que va a realizar los trabajos de levantamiento, remoción de escombros, levantamiento de árboles caídos, etcétera. Mire, y estas fechas de Día de Muertos son acompañadas de auténticas obras de arte a través de diversas exposiciones. Una de ellas es esta que vamos a ver, un espectáculo ecuestre que al mismo tiempo demuestra el sincretismo que ha constituido a lo largo del tiempo todas nuestras tradiciones. El escritor mexicano Octavio Paz decía que una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Para él, la muerte y la vida, escribió en El Cántaro Roto, son un solo tallo con 2 flores gemelas, y es que si la muerte no tiene sentido, tampoco lo tiene la vida. Esta dualidad que se complementa es el origen mismo del universo mexica, creado por los dioses originales, quienes a partir de la lucha entre la luz y las tinieblas establecieron los 3 espacios de su cosmogonía, el supramundo, el mundo y el inframundo, no como lugares pasivos, sino en constante movimiento, tanto en dirección horizontal como vertical, y así encontraron en el punto más bajo del inframundo el Mictlán, el lugar donde al llegar las almas de los muertos han terminado sus penas y pueden dormir su sueño mortal, pero que para alcanzarlo requieren atravesar 9 niveles con diferentes obstáculos y sacrificios.
Esta es la historia, la que retoma el Centro Cultural Ecuestre Domecq, una escuela única en su tipo, ubicada en las afueras de Texcoco, Estado de México, para celebrar el Día de los Muertos con un espectáculo de teatro ecuestre llamado Mictlán. Quisimos demostrarles enseñar las 9 etapas que nuestros antepasados creían que tenían que pasar nuestros difuntos para llegar al descanso eterno. Entonces, pues decidimos de ahí retomar eso y la importancia de la familia. Mientras Chichitón acompaña a su abuelo a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, el picadero del Centro Cultural se transforma en los 9 niveles del inframundo. Atraviesan ríos, montañas que se golpean, suelos de obsidiana y saetas empujadas por el viento, a través de cuadros llenos de música, folclor mexicano, cantos, bailes aéreos, jaripeo y los caballos de alta escuela que, montados magistralmente por los alumnos, son los personajes más importantes de este ballet ecuestre, que nos lleva a una gran fiesta en la que nos recuerda a quienes ya no están con nosotros. Lo que quisimos transmitirle con esta obra de teatro ecuestre fue pues el sentido de la vida y de la muerte. Así que se nos ocurrió pues ir montando números para desarrollar lo que fue la historia de Chichitón y su abuelo. Ya que, como decía Octavio Paz, el mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Me dio muchos nervios, sinceramente. Fue mi primer espectáculo, pero se siente bien. Fue algo muy único, sinceramente. Algo que se va a quedar para siempre en mí. El viaje dura 2 horas y es uno de los 100 espectáculos que el Centro Cultural ha llevado por el mundo en el último medio siglo. Todos los números tienen un grado de complejidad. Lógico, hay algunos que tienen más riesgo, más complejos. Por ejemplo, los trabajos de aires elevados, donde los caballos se levantan, pues llevan un trabajo más profundo. Siendo una organización socialmente responsable, todas las aportaciones del evento se destinaron para ofrecer equinoterapias a personas con capacidades diferentes, en su mayoría niños de bajos recursos que acuden a este centro de rehabilitación ecuestre. Quien quiera, quien guste venir a visitarnos a la escuela, están abiertas las puertas en los espectáculos, en clases. Quien quiera venir aquí a internarse para aprender la disciplina de la equitación, están las puertas abiertas. Otra de las tradiciones muy nuestras, ¿no, sí. Paco? Y además de todo este sincretismo, ¿no? El cómo se juntan las tradiciones, el caballo, los españoles que llegan, por supuesto, también la conquista. Y esta escuela, no sé si has alguna vez tenido la oportunidad de ver los caballos de esta escuela. Fíjate que no he tenido la oportunidad, ¿eh? Es son padrísimo. impresionantes. Ya, creo que ya no pertenecen a la Casa Domecq en particular, sino los compró un particular, valga la redundancia, que es dueño de una aceitera, me parece, pero sigue teniendo los caballos como lo que acabamos de ver, verdaderamente preciosos, impactantes. Y pues este recorrido también nos representa o nos habla un poco del Mictlán, ¿no? Y qué es lo que representa estos 9 escalones, digamos, que tenemos que pasar para llegar al descanso eterno de las almas y todo lo que vas atravesando durante esos 4 años, ¿no? Que son los que se consideran, porque para los indígenas pues la muerte era como un tema, una transformación de manera gradual, vaya, ¿no? Que finalmente es así casi en todas las religiones, ¿no? El siempre saber o pensar que hay vida después de la vida. ¿A dónde vamos, no? ¿Qué pasa cuando morimos? Pues ahí está una de las, otra de las tradiciones aquí en nuestro país, Paco. Así es. Vamos a un resumen. Ande usted. El medio español El País dio a conocer una encuesta realizada por el INE, donde el 51% de los mexicanos están de acuerdo con la reforma electoral del presidente López Obrador. En el reporte se determina que el 93% de los encuestados está a favor de reducir el presupuesto público a los partidos políticos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la encuesta fue realizada los días 9 y 10 de septiembre a 400 personas mayores de 18 años. Detalló que en ese momento solo un 27% conocía el contenido de la reforma electoral que se discutía en el Congreso.
México demandó a la ONU poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le impuso a Cuba. Durante el debate en las Naciones Unidas, el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente advirtió que la medida unilateral tomada por el gobierno estadounidense en 1962 contraviene los principios de la Carta de la ONU. Miles de simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunieron frente a los cuarteles de las principales ciudades del país, pidiendo una intervención militar frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones. En Río de Janeiro, un hombre atropelló a policías y simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro que acusan fraude electoral. Pues bueno, todo lo relacionado con Diego Armando Maradona y en particular con ese partido histórico entre la selección de Argentina y la selección de Inglaterra sigue causando sensación en el mundo, sobre todo en las subastas, ¿no? Yo todavía me quedan muchas dudas de cómo pudieron autentificar que la playera que subastaron era la de Diego Armando Maradona, que a través de tomas y ciertas costuras en el escudo, etcétera. Y lo mismo está sucediendo con el balón original con el que anotó el gol de mano, la mano de Dios, ¿se acuerda? En México 86. Aquí quien lo está subastando es el árbitro de ese partido. Tiene lógica, pero ¿cómo saber que sí es ese balón? Vamos a verlo. Imagen. Y usted dígame, ¿a qué cree que se deben los constantes accidentes con trenes que han dicho hasta este momento los mexicanos? Es nuestra pregunta del día. Ahí en @imagen_sea, pues han dicho lo siguiente: mala infraestructura, el 36%, imprudencia de los conductores, el 64%. Le recuerdo, puede participar a través de @imagen_sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí están nuestras redes sociales. Y bueno, en este momento, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos con el señor de la noticia que se bañó con agua fría, por eso hoy viene más restiradito de su cutis, Paco Sea. De mi cutis. Bueno, al regresar del corte vamos a ver justamente eso, la pregunta del día. Otro accidente entre un tren y un par de automóviles, ahora en Nuevo León. Y es que es una mezcla entre imprudencia y un carente sistema de seguridad en el sector ferroviario. Volvemos con esta información, no se vaya, por favor. En Zacatecas, una balacera en el estacionamiento de un centro comercial del municipio de Guadalupe. El blanco de la agresión, un hombre que fue asesinado cuando se bajaba de su auto. Iba acompañado de una mujer, ella resultó herida, está en el hospital y fue abierta una carpeta de investigación. Se recaba la información a través de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y de los alrededores para identificar a los responsables. Y luego del enfrentamiento entre comerciantes y policías, esto en Ecatepec, en el Estado de México, implementaron un operativo policiaco ahí en las inmediaciones del Panteón Jardín Guadalupano para evitar que se instalen tianguistas no autorizados. Pero los vendedores de flores que tienen permiso del municipio dicen que las ventas disminuyeron considerablemente porque los clientes no llegaron ante el temor de que ocurriera otro enfrentamiento. Sí, está todo normal. Todo tranquilo, esperemos se haya entendido, pero está todo tranquilo, todo bien, todo funcionando a la normalidad. Pues está llegando muchísima gente por el tema del panteón, entonces esperemos esté todo tranquilo. Se bajó la venta por el relajo que hubo los policías, muy poca gente, por lo mismo yo creo que pasó gente, por eso no hay gente. Y vamos ahora a la alcaldía Azcapotzalco. Ahí un hombre de 22 años y un adolescente de 14 fueron agredidos a tiros en la puerta de un domicilio. Esto fue en la colonia Nueva Santa María. Testigos de la agresión dijeron que se les acercó un desconocido y sin mediar palabras, sin decir absolutamente nada, accionó el arma de fuego y huyó. El joven murió, la adolescente fue llevada a un hospital con heridas de bala en rostro, espalda y hombro. Luego de una búsqueda, el agresor fue ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero y ahí fue detenido. Morena en la Ciudad de México hizo un llamado a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Cassandra Cuevas, para que aclare un faltante de 121 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio fiscal 2021. Se sabe que la Secretaría de Administración de la Ciudad de México transfirió a la demarcación 424.4 millones de pesos, pero solo se acreditó el gasto de 295.9 millones, es decir, quedaron sin soporte documental 121.958.000 pesos. Esto podría representar un quebranto al erario. Para ofrecerles... Es jueves y ya está con nosotros mi querido Luis Wertmann. Luis.
Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Y Paco, debemos de tener centros de confianza. ¿Y qué es un centro de confianza? Es todo lo que nos hace sentir a nosotros como ciudadanos espacios seguros. Y un elemento que se debilita o se fortalece en la percepción de seguridad es que en esos lugares nos sintamos tranquilos, sintamos en paz, sintamos que estamos protegidos y que no sucedan cosas. Y un ejemplo, usa el ejemplo de los templos, escuelas, parques, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, centrales de autobuses, hoteles, todos estos lugares en donde es muy sensible la seguridad y que debe de estar bien todo el tiempo. Cuando eso no ocurre, ¿qué nos pasa? Nuestra percepción de inseguridad se dispara, afecta la confianza social, tanto en las instituciones como en las administraciones, y eso debe de ser siempre una prioridad de todo tipo de seguridad, privada, pública, en donde se tiene que actuar siempre de manera eficaz y de manera rápida para generar confianza, que es siempre el ingrediente más importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las instituciones de seguridad se capaciten permanentemente, que hagan los controles de confianza, que se certifiquen, que den estabilidad a sus elementos, a sus trabajadores, y que se especialicen en cuidar a los diferentes usuarios que somos todos los ciudadanos. Entonces, esto nos lleva a que trabajadores e instalaciones deben de estar siempre bien cuidadas para generar esto. Y te pongo un ejemplo que acabamos de hacer la semana pasada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, firmar un convenio entre el Servicio de Protección Federal y el Instituto para ampliar el resguardo de las instalaciones en todo el país. Y esto, ¿por qué? Porque ya venimos de unos casos de éxito en grandes hospitales como lo que es La Raza o como lo que es el Siglo XXI, que han dado resultados muy positivos para cuidar a los trabajadores, a todos los doctores, a todas las enfermeras, a todos los trabajadores, nuestros trabajadores de la salud, y también a todos los usuarios, a todos los derechohabientes. ¿Para qué? Para combatir delitos y al mismo tiempo estar en contacto cercano con toda la población. Esto nunca se pelea con que haya orden, no está peleado con atender bien a la gente, con ser amable con la gente. ¿Y qué es lo que ganamos? Pues ganamos confianza, ¿no? Claro. Y eso impacta otra vez favorablemente en la percepción de seguridad, construyes este círculo virtuoso de que los espacios son de nosotros, los ciudadanos, y no de los delincuentes o de los actos delictivos. Y aquí es donde debemos de reconocer cuando buena visión y buena disposición, por ejemplo, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del maestro Zoé Robledo, la visión de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en hacer este conjunto de acciones. ¿Para qué? Para que reconozcamos cuando se están haciendo bien las cosas y cuando de esa manera construimos entre todos estos círculos de confianza que nos hacen sentir bien, que nos dan seguridad y que construyen a esta tranquilidad y a esta paz que todos necesitamos en este momento y en todo momento, Paco. Qué importante, porque de verdad percepción es realidad. Para los ciudadanos percepción es realidad. Y como tú lo dices, yo me acuerdo perfecto cuando se dio esta balacera entre los policías federales al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo el mundo dijo, es el acabose, esto ya no tiene control, cuando en realidad pues fue un hecho aislado, una pelea entre ellos y que traían ahí sus negocios. Y eso no era la realidad del país, ¿no? Independientemente de muchas cosas que se puedan decir al respecto. Pero nos afecta y entonces pues claro, tenemos que trabajar tanto y en todas las direcciones y tener siempre presente que lo principal
es cuidarnos como ciudadanos, cuidar a nuestros trabajadores en las diferentes instituciones. Y cuando hablas en estos casos de corporaciones de seguridad, es estabilidad laboral y esa capacitación, selección y toda la formación es importantísima, Paco. Querido Luis, como siempre, muchas gracias. Gracias, un gran día y un gran día para todos. Igualmente, Cristal, adelante que trae una sabrosa intervención. Otra vez la imprudencia de quererle ganar el paso al tren termina en tragedia. Ahora fue en García, en Nuevo León. Un muerto, 20 lesionados el saldo de este accidente. Seis y media de la mañana. Coches y autobuses circulan con normalidad sobre la carretera García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Segundos después, se ven las luces de un tren que de inmediato impacta contra un camión de transporte público y un auto particular. El conductor del vehículo falleció y más de 20 pasajeros del camión resultaron lesionados. Pero, ¿por qué el coche y el autobús no se detuvieron para que pasara el tren? Hace 2 semanas en la ciudad de Aguascalientes, una pipa intentó ganarle el paso a un tren y no lo logró, provocando una explosión que afectó decenas de casas a la redonda. La semana pasada, un auto particular intentó lo mismo en el mismo punto y tampoco lo logró. En ninguno de estos lugares había una pluma que frenara el paso de los vehículos. Pero tampoco hay plumas en el cruce del tren en Ciudad Juárez o en el de la ciudad de Zacatecas, o en el de Toluca, Hermosillo, Veracruz, Morelia, Ecatepec o Tijuana. En realidad, no hay plumas en ninguno de los 400 cruces del tren registrados oficialmente ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ni en los más de 800 cruces no oficiales. El artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario establece que los cruces que atraviesen por vías de tren deberán contar con autorización de la Secretaría y solo podrán construirse cuando haya condiciones de seguridad. 2 de cada 3 cruces del país no tienen dicha autorización. La ley establece claramente que todos los cruces por vías férreas deberán tener las señalizaciones necesarias para minimizar riesgos y accidentes. Estas señalizaciones serán responsabilidad de quien pidió el permiso, en la mayoría de los casos la autoridad municipal. La ley no obliga a las autoridades a colocar plumas en cruces ferroviarios, así que las autoridades no las ponen, argumentando en muchos casos que las personas se las roban o las vandalizan. Sin embargo, la ley sí obliga a quien construye cruces en las vías del tren a solicitar la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero tampoco lo hacen. Tan solo se limitan a poner letreros de alto y avisos del paso del tren. Letreros como los que están actualmente en el cruce de García, Nuevo León, que no fueron suficientes para evitar el accidente que dejó una persona muerta. Nos vamos ahora a la comunidad de Temoris, en Chihuahua, en donde ayer elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a Fernando N., alias El Cuervo, quien era buscado desde el 2019 por el asesinato del activista Cruz Soto Carabeo. Las autoridades detallaron que su captura se dio durante un operativo para detener a Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto homicida de los sacerdotes jesuitas y guía de turistas. Al Cuervo, hombre cercano al Chueco, le decomisaron un arma de fuego, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo. En Totolapan, en Guerrero, en donde hace un mes fueron masacradas 20 personas, entre ellas el presidente municipal, elementos federales y estatales decomisaron 33.600 cartuchos útiles que se utilizan para AK-47, el famoso cuerno de chivo. Las municiones estaban al interior de una camioneta que aparentemente fue abandonada y que contaba con reporte de robo.
Y en la capital de San Luis Potosí, elementos de la Fiscalía del Estado localizaron 3 cuerpos. Estaban al interior de un automóvil que fue arrojado a un barranco. Esto es en la colonia San Nicolás del Aguaje. Las 3 víctimas, una mujer, un hombre y un menor de edad, estaban atados de sus extremidades. Hasta el momento no han sido identificados y se desconocen las causas del asesinato. Y miren, este clima de violencia que se vive en nuestro país, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que prepara un dictamen a la iniciativa que busca sancionar a quienes recluten a niños y jóvenes para el crimen organizado. Cabe recordar que apenas el pasado 18 de octubre el senador propuso una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de hasta 3.440.000 pesos para quienes recluten, utilicen y obliguen a menores de 18 años a cometer cualquier tipo de delito. El proyecto ya fue turnado a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. Voy a seguir luchando porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades y en este caso un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante. Y bueno, tremenda polémica se inició ayer con una encuesta que levantó el propio INE en septiembre, en la que la gente apoya de algún modo la reforma electoral del presidente López Obrador. Al regresar de la pausa, le platico los detalles de esta encuesta, a ver usted qué opina. Ya volvemos. El diario español El País dio a conocer el martes una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral en donde el 51% de los mexicanos están de acuerdo con la reforma electoral del presidente López Obrador. En el reporte se determina que el 93% de los encuestados está en favor de reducir el presupuesto público a los partidos políticos. El 87% está de acuerdo con que se disminuya el número de legisladores plurinominales y el 74% coincide en destinar menos dinero al INE. De este último grupo, el 43% cree que el instituto gasta demasiado. Incluso 8 de 10 mexicanos apoya que consejeros y magistrados electorales sean elegidos por el voto directo de la ciudadanía. Las iniciativas que cuentan con menos apoyo son cambiar el nombre al INE, la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, aunque ambas tienen más del 50% de aprobación. Esto le generó grandes críticas al INE, por lo que su consejero presidente Lorenzo Córdoba salió a aclarar la controversia. Explicó que esta encuesta fue realizada por BGC los días 9 y 10 de septiembre a 400 personas mayores de 18 años. Detalló que en ese momento solo un 27% conocía el contenido de la reforma electoral que se discutía en el Congreso. Sobre el reclamo de que el INE ocultaba las encuestas, aseguró que estas se hacen 2 veces por año y son publicadas en el portal de transparencia del instituto. Finalmente, indicó que en esa encuesta la confianza en el INE era del 67% y ahora es del 73%, por lo que consideró que es normal que la gente cambie de opinión cuando exista más información. Así es, Paco, y precisamente el día de ayer, como se dio a conocer esta información de manera más masiva, pues se volvió tendencia en Twitter, donde, como ya sabes, típico polarización en esa red social, quienes están defendiendo al INE y quienes están atacando al INE e impulsando esta reforma para que desaparezca o para que tenga muchos cambios. Pero bueno, pues, ¿cómo ves? Están esas dos tendencias. Tú dime una cosa, ¿en qué se gasta el dinero el INE? Pues bueno, hay muchas cosas. Tiene un gasto corriente muy importante, tiene un gasto también de los institutos estatales electorales, que es también un gasto muy importante. El financiamiento a los partidos políticos también es, creo que, el gasto más importante, y la organización de elecciones. Eso es básicamente el gasto del INE. Y es que creo que la gente no tiene toda esa información muy clara, porque ayer es lo que decían.
que se iba mucho dinero en los sueldos de los funcionarios, pero no están pensando que los partidos también de ahí reciben una gran cantidad. Claro. Y finalmente, como bien dices, es el gasto más fuerte. Sí, el gasto más fuerte sin duda es el financiamiento de partidos políticos, pero sí creo que tienen razón y lo hemos discutido aquí incluso con los senadores y hay consenso al respecto. Tienen un gasto corriente muy grande. O sea, ese gasto corriente son celulares, comidas y gastos y sueldos. Creo que eso es una de las cosas en las que se debería de empezar una reforma. En cuanto a la explicación de Lorenzo Córdoba, es complicado porque el mismo INE fue quien hizo la encuesta y no la dieron a conocer. Es que es lo que él dice, ahí estaba en el portal de transparencia y que además sí se hizo una publicación en el periódico del País y en el Reforma de esta encuesta, que fue hace, ¿qué? ¿2 meses? 2 meses, pero la verdad es que el INE fue omiso porque no le convenían estos resultados. Y eso es malo porque finalmente si estás viendo esa encuesta, lo que tienes que hacer es trabajar en la percepción. Claro, compartir la información real, no la que están manejando desde el otro lado. Así pero es, bueno. porque además de todo eso contribuye al ambiente de linchamiento, ¿no? Porque además, sí, te voy a decir una cosa, sí me queda claro en lo que coincido con Lorenzo Córdoba, es que la gente no tiene mucha idea del contenido de la reforma. Cuando tú le preguntas a una persona si los consejeros electorales, en lugar de que lo nombren los políticos, lo nombra la gente, te dice, claro que lo nombra la gente. Tienes una cosa que tiene lógica. Pero si te vas detrás de ese asunto, a que pueden ser manipulados y entonces puede haber una mayoría mayor dentro del INE, etcétera, entonces dices, no es tan conveniente. O sea, es que es una reforma muy lógica para que la gente la entienda y diga, sí, sí la quiero. Pero si te vas al contenido, está un poco más complejo. Y que sería un poco también retroceder a lo que sucedía antes de que existiera el IFE en aquel entonces, ¿no? A ver. Ahí dice Mega Ochoa 2011, el INE MX es propiedad de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y compañía. Así de fácil, quienes lo dirigen no representan al pueblo de México, así que fuera Lorenzo y compañía. Que ya se van el año que entra. Sí, ahí está. De acuerdo. Piper dice, dicen que no quieren a Lorenzo Córdoba porque supuestamente no es imparcial, pero no ven ningún problema en Rosario Piedra sea abiertamente parcial. El INE es imperfecto, pero es mucho más seguro que cualquier organismo que le tenga obediencia ciega a López Obrador. Que eso también es cierto, ¿no? Decían que, bueno, ahorita por lo menos ya lo platicamos en el hashtag del días pasados. Lo que es real de es que Rosario ni Piedra. obediencia al presidente ni enfrentamiento con el presidente. No pueden ser ninguno de los dos extremos. Tiene que ser autónomo, claro. punto. Y sin enfrentarse. Exacto. Marta Tagle, con la contrarreforma política del presidente López Obrador no solo está en juego el INE, sino nuestros derechos ciudadanos. Cuando él se refiere al pueblo, habla de clientelas, no quiere ciudadanía activa que conozca y exija sus derechos. Yo defiendo al INE. Y es que también decían eso, ¿cómo vamos a poner en manos del pueblo que tiene una escolaridad bastante, una ignorancia bastante amplia? Pero esa es la democracia del país. Y eso sí. Bueno, que ha venido siendo toda la vida, todas aléguele, o sea, eso ¿no? es ni hablar. Eso lo leí en un tuit, de hecho. Bueno, Juan Burgos dice, esto nos cuesta a los mexicanos en millones. 360,000 Dos Bocas, bueno, todas estas cantidades que están viendo allá en casa. Y digamos que la que viene menor es la del INE. Dice, si quieren ahorrar, hay mucho de dónde cortar. Por ejemplo, si Dos Bocas y el Tren Maya ahorraran el 10%, se pagaría el INE de 5 años. Y fíjate que había contestaciones a este tuit donde decían, claro, pero todos estos gastos son inversiones que supuestamente se van a recuperar. Que hasta ahorita no lo hemos visto claro, por lo menos con Pemex, ¿no? Que siempre está en números rojos. Quién sabe qué vaya a suceder con estos dos proyectos y también si alguna vez llega a volar alguien del AIFA. Pero el INE, pues sí lo hemos visto, la neta, Paco. El INE sí hemos visto que, pues, por lo menos estos últimos sexenios sí nos ha dado resultados. Puede ser. ¿No? Habría que hacerle cambios, lo que tienen razón, pero no totalmente desaparecerlo y crear su nuevo INE. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias. Salvo el AIFA. Cristal, adelante. Gracias. Este miércoles México demandó a la ONU, ¿para qué? Para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le impuso a Cuba. Durante el debate en las Naciones Unidas, el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente advirtió que la medida unilateral tomada por el gobierno estadounidense, esto en febrero de 1962, pues contraviene los principios de la Carta de la ONU. Hemos podido observar cómo el embargo ha afectado la llegada de insumos médicos para enfrentar la pandemia, así como de alimentos para el pueblo cubano. Hacer padecer de hambre a la población civil es otra conducta prohibida por el derecho internacional humanitario. En consecuencia, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para promover desde el exterior
cambios en las decisiones internas de otro Estado contraviene los principios de la Carta de la ONU y es contraria a la obligación de cooperar en favor de las relaciones de amistad entre los Estados. Y en el mundo le cuento que siguen intensas las cosas entre las Coreas. El ejército de Corea del Sur informó que Norcorea disparó otro misil balístico no identificado un día después de que el país comunista lanzara más de 20 proyectiles y uno de ellos cayera en aguas territoriales surcoreanas. Estos últimos ataques han sido considerados por Seúl como una invasión territorial. Y le cuento también que en Estados Unidos el presidente Joe Biden advirtió sobre la posibilidad de que extremistas republicanos cuestionen las elecciones de medio mandato de la próxima semana, lo que aseguró que es un camino hacia el caos. Señaló directamente a Donald Trump y a su movimiento MAGA, que refiere a las siglas de su eslogan hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, por lo que llamó a la unidad y a defender la democracia. Y es que varios ciudadanos dicen que si pierden las elecciones los republicanos estarían ante la apertura de una guerra civil. Imagínense nada más. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que su país planea expulsar a Irán de la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer, esto en Naciones Unidas, pues aseguró que Teherán incurre en varias violaciones a los derechos de la mujer, por lo que no debería tener un lugar ahí. Por otro lado, Harris señaló que la valentía de los ciudadanos iraníes que salen a protestar contra su gobierno de corte islámico radical es muy buena. En otra información le cuento que el huracán Lisa de categoría 1 tocó ya la tierra de Belice la tarde de ayer, provocando fuertes lluvias y marejadas ciclónicas. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes informó que a medida que avanza se debilita a tormenta tropical. Lisa seguirá descargando lluvias intensas cuando pase por el norte de Guatemala, mientras que en México se esperan precipitaciones en Cancún, Playa del Carmen y en Tulum. Tome precauciones. Gracias, Quique. Y en el Servicio Público de Salud también hay historias, se cuentan historias de éxito como esta que le vamos a presentar a continuación. Es un trasplante combinado, ocurrió en un hospital del IMSS en Jalisco. Vean nada más los detalles. En Jalisco, la UMAE Hospital de Especialidades del IMSS realizó un exitoso trasplante combinado de hígado y riñón, el cual es el cuarto procedimiento de su tipo en la historia de dicho nosocomio. Tras 20 días de permanecer en terapia intensiva con una evolución favorable, el pasado 28 de octubre, Janet, de 47 años, salió del Seguro Social para reintegrarse a su vida cotidiana luego de padecer por más de 2 décadas poliquistosis hepatorrenal, un trastorno hereditario que provoca la aparición de quistes que van deteriorando la función del hígado y los riñones. Ellos me dieron la oportunidad de ver muchos más días del sol y ojalá muchas personas más lo puedan ver igual que yo. El jefe de la División de Nefrología y Trasplantes, Eduardo González Espinosa, detalló que el trasplante combinado de hígado y riñón que se llevó a cabo el pasado 6 de octubre es una intervención de muy alta complejidad que cambió por completo la calidad de vida de Janet. El día de hoy tenemos la satisfacción de que ella se va a su domicilio, se va con sus familiares a iniciar una nueva vida. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Señoras y señores, ya son las 7 de la mañana con 21 minutos. Buenos días, México, buenos días. Claro que sí, desde donde nos estén viendo, no sé, en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Madrid. Besos a todos los que nos están viendo a través de internet, por supuesto, claro que se puede, ¿no? Miren qué bonito, adivinen dónde amanecemos, pues en mi San Luis Potosí, en Real de 14, este pueblo mágico, uno de los mayores atractivos de mi estado, fíjense, vean qué bonito, ahí suceden cosas, es precioso, era un pueblo minero, entonces todavía puedes accesar a las minas y está bien bonito. De veras que sí está bien bonito. Oye, a ver, Chupón, ven, te voy a presentar con el público conocedor. Es el más delgado de nuestro staff. Nada más que la cámara engorda 10 kilos, no crean que qué. Hola, buenos días. A ver, Chupón, ¿sabes leer? Ah, claro. A ver, te invito a leer el primer amanecer. ¿Qué dice ahí? Andy Panda. Así amanece en Bello San José, Iturbide, Guanajuato. ¡Ay, qué bravo! Bella imagen. No, vente, falta otro. ¿Dónde vas?
Ahora resulta que te da pena. Pero ¿qué tal el otro día actuando en chulada? Sí. A ver qué dice Ángel. Buenos días desde Cancún, así amanece. Qué bonita imagen. ¿Verdad que sí, Chupón? Sí, muy hermosa. Bueno, ya, gracias, con Hasta permiso. luego. Gracias, Chupón, y gracias también a todos mis tuiteros madrugadores que nos mandan estas fotografías tan lindas. Y bueno, ahora vámonos, por favor, a poner serios porque necesitamos toda su colaboración para localizar a la pequeña Sofía Madeleine Ugalde Romero, de 2 añitos, y a la joven Frida Daniela Ugalde Romero, de 26. Fueron vistas por última vez el pasado 27 de octubre en la colonia Nativitas, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Mire, sus señas particulares son las que aparecen ahí en pantalla. Cualquier información, por favor, que ayude a dar con su paradero, mándenos, llame más bien a los teléfonos 55 53 45 50 80, 55 53 45 50 82 y 55 53 45 50 67. Paco. Gracias, Marlene. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, Atalo nos tiene información sobre los venezolanos que siguen varados en Ciudad de México, y continuamos con el tema de la semana, las tradiciones del Día de Muertos y también algo de terror. Así que ya volvemos, no se vaya, por favor. Esto es Imagen Noticias. Continuamos aquí en Imagen Noticias. Vamos ahora a enlazarnos con mi querido Atalo Mata Otón a la Embajada de Venezuela en México. Platícanos qué está sucediendo ahí, mi querido Atalo. Actualízanos. Buenos días. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, aquí estamos en la calle de Schiller 326, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ya desde hace varios días se ha registrado la presencia de ciudadanos venezolanos que han venido aquí a la Embajada de Venezuela, la Bolivariana de Venezuela, que está en esta zona de la Ciudad de México, y que obviamente pues ellos intentaron llegar, muchos de ellos, a la frontera con Estados Unidos. Desafortunadamente pues fueron rechazados. Hay que recordar que está activo el artículo 42 y que pues esto no les ha permitido llegar a los Estados Unidos o permanecer en el país vecino, y pues se han venido muchos. En una diáspora pues se han distribuido en la República Mexicana, principalmente aquí en la Ciudad de México y en Chiapas, donde hay estaciones migratorias, pero bueno, pues ellos se han refugiado aquí en la Ciudad de México, y muchos de ellos, recordarás que hace unas 2 semanas más o menos estuvimos en la Comar, en la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, ahí en la Colonia Juárez, y ahí también hay algunos ciudadanos venezolanos que han llegado a las afueras de los edificios de estos inmuebles para pernoctar, para pasar la noche. Los migrantes se encuentran aquí afuera de la embajada, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en espera de ayuda para regresar a su país de origen. Ya han venido algunas autoridades anteriormente de la alcaldía Miguel Hidalgo, les prometieron algunos medicamentos y apoyo, pero pues dicen que todavía no han recibido nada, y mediante una carta al secretario de Gobernación de parte de la alcaldía Miguel Hidalgo se solicitó dar respuesta a los trámites que requieren los migrantes, por ejemplo, de obtener un lugar, un refugio, para que ellos puedan pues tener, digamos, una mejor calidad de vida dentro de lo que cabe aquí en la estancia en la que están aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ha recibido el alcalde cientos de comentarios de vecinos que están muy, muy preocupados por las condiciones inhumanas en las que pernoctan estos migrantes a las afueras de este consulado venezolano. Estamos justamente con uno de ellos. Franco, muy buenos días. ¿Tu nombre completo, por favor? John K. Anderwin Franco Barrada, venezolano. Pues ya llevas aquí un buen rato junto con familia, amigos, con nacionales, ¿no? Sí, con unos paisanos que conocimos desde el Darién para acá, y bueno, llegamos acá a México con tantos tropiezos, pero estamos acá ya en México. ¿Tú intentaste llegar a Estados Unidos? ¿Cuál ha sido tu trayecto? Pues sí, yo llegué el último de agosto a la ciudad de Juárez, donde ahí migración con el ejército pues nos detuvieron, nos tuvieron detenidos en una migración 10 días, y de ahí me pasaron 2 días más detenido acá en Ciudad de México, y de ahí me llevaron a Chiapas, a Siglo XXI, y ahí pues nos dieron una carta de salida definitiva del país.
Tú ya tienes tus papeles ahorita, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Regresar a Venezuela? ¿Todavía continuar este esfuerzo por llegar a Estados Unidos o ya mejor buscar algo aquí? No, ya yo tengo mis papeles, fui a la Comar, después fui a Migración, me dieron mi permiso, mi carnet, y estoy acá esperando, pues bueno, con la dicha de quedarme acá en México y trabajar acá. Pues ya las esperanzas para ir a Estados Unidos ya las perdí. Pero aquí en México, en la Ciudad de México, ¿te han abierto las puertas o no ha sido fácil tampoco? No ha sido fácil porque aquí hay mucho racismo. Aquí hay mucho racismo, a nosotros los venezolanos nos denigran demasiado. He buscado trabajo, he metido papeles para trabajar y me dicen que no, porque soy inmigrante y porque estoy en cuestión de calle. Les han prometido ya medicinas, parece ser que había venido la alcaldía, ¿no? A ver qué necesitaban, les habían ofrecido algunos apoyos, pero no han llegado. Sí, hablamos con el señor alcalde y él dijo que iba a venir ayer con una jornada médica. Bueno, no vino, pero bueno, estamos esperando que vengan para que nos puedan atender porque de verdad estamos mal de salud. De parte del gobierno federal, ¿un albergue, algo, cobijas, alimento, no? Nada, absolutamente nada. El gobierno federal no se ha hecho presente, no nos ha ayudado en nada. Franco, pues muchas gracias y que tengan un buen camino y pues un buen destino al fin y al cabo, ojalá que los puedan atender aquí en la embajada. Sí, bueno, aquí estamos con las esperanzas esas de que nos puedan ayudar, porque tampoco contamos con la ayuda de la Embajada de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Y qué están haciendo, Cristal? Muchos de ellos aquí, además de pasar la noche, pues lo que hacen, como es una zona también de restaurantes, hay algunas cafeterías y ellos se ofrecen a limpiar, a contestar teléfonos o a hacer lo que se puede para ganarse unos pesos y poder sobrevivir aquí en las calles de la capital de la República Mexicana, Cristal. Y eso, por supuesto, nos hace analizar o pensar un poco más allá en las condiciones que vivían en su país, que los llevó a intentar cumplir el sueño americano y que ahora los tiene aquí en México y dicen, nos discriminan, nos tratan mal, no tenemos atención, sin embargo, es la opción de vida que encuentran en este momento, ¿no, Atalo? Sí, contrario a lo que pudiera uno pensar que los capitalinos o los mexicanos en algún momento somos hospitalarios, sí lo somos y somos muy solidarios cuando hay desastres naturales y apoyamos mucho, pero en esta ocasión aquí los ciudadanos venezolanos, los migrantes que han tratado de llegar a Estados Unidos la han pasado muy difícil, incluso han sido discriminados, nos lo han comentado, han sido rechazados y pues obviamente no los quieren ver en las calles como indigentes. Así es como ellos nos lo platican, entonces pues ha sido muy difícil para ellos, incluso peor para quienes traen hijos, niños pequeños y pues no les pueden dar la atención que deberían, ¿no? Entendemos perfecto, ojalá que el gobierno federal ya tome cartas en el asunto y que tengamos información muy pronto al respecto. Gracias, mi querido Atalo. Hasta luego, muy buen día, Cristal. Buen día también para ti. Y mire, en todo el país fueron visitados los panteones para recordar a los fieles difuntos. En Tlaxcala no fue la excepción, ¿eh? Cientos de familias llegaron ahí y cumplieron con esta tradición de pasar la noche junto a las tumbas. Estoy acá con mi esposa. Salud, tía. Una copita, como siempre te gustaba. Así recuerdan en San Juan Totolac, Tlaxcala, a sus fieles difuntos en este Día de Muertos. Familias enteras llegan hasta el Panteón Municipal para pasar la noche y velar a sus seres queridos que ya no están. Música, fogatas, anécdotas son parte de esta tradición que lleva más de 50 años en este municipio. Esta tradición ya lleva bastantes años, yo creo que más de 50 años, y pues donde se viene a acompañar a nuestros fieles difuntos, pues por medio de a lo mejor música, lo que les gustaba, ¿no? Entonces en algunas partes pues traen mariachis, traen banda y pues aquí se viene a convivir para recordar a nuestros fieles difuntos. Para los asistentes, los días 1 y 2 de noviembre son muy especiales, ya que algunos aseguran que sienten la energía de sus seres queridos. Es una tradición que se ha venido realizando desde hace varios años. Es una manera de festejar la llegada de nuestros difuntos, una manera de acercarnos un poquito más a ellos, de sentir esa energía. Para los habitantes de Totolac, esta tradición de Día de Muertos es una de las más preciadas, por lo que es importante que las nuevas generaciones la sigan conservando.
Es muy importante para todos nosotros que hemos perdido a un ser querido y creo que esto se debe de fomentar a las nuevas generaciones. En Tlaxcala al menos son 3 municipios los que realizan esta tradición de velar a sus fieles difuntos. Para Imagen, Miriam Bueno. ¿Qué tal? Estamos a punto de cerrar la temporada dedicada a los difuntos, el Halloween y el relato de los muertos, por lo que no podemos irnos sin hablar de las historias y una de ellas que marcó la etapa interesante en la vida política, social y cultural del país. Me refiero al chupacabras. En la época de los 90, la leyenda de un monstruo misterioso parecido a una criatura bípeda de 1,5 metros de alto, con púas en la espalda, garras y ojos brillantes, que chupaba sangre del ganado y otros animales, se empezó a extender por México y el sur de Estados Unidos. Incluso hay quien dijo que esta criatura, proveniente de Puerto Rico, fue vista también en algunos pueblos de Chile, Rusia, Filipinas y hasta en China. El chupacabras, nombre otorgado obviamente por sus hábitos alimenticios, atacaba principalmente en zonas rurales, en lugares donde incluso los pobladores mostraban cómo vacas, cabras o pollos amanecían sin sangre luego de haber sido víctimas de este ser, que algunos más aventurados se atrevieron a describir como una especie de reptil de piel escamosa entre verde y gris, parecido a un oso pequeño, pero que al ponerse de pie simulaba más a un canguro o a una especie de perro salvaje. Tanto fue el furor causado por este misterioso ser que la ciencia empezó a investigar. Uno de los principales fue Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos, quien incluso platicó con personas que aseguraban haber visto al chupacabras, pero sin un registro fotográfico en video que dejara prueba de ello. Luego de analizar el ADN de algunos supuestos rastros, estos, lejos de tener un origen extraterrestre, fueron más bien de perros, coyotes, mapaches e incluso peces, lo que dio pie a una posible explicación: animales con Sarcoptes scabiei, mejor conocida como la sarna, un padecimiento causado por ácaros que dejan sin pelo a los animales con la piel roja o negra, dándoles una apariencia nada agradable. Alison Diesel, especialista en enfermedades inflamatorias de la piel en la Universidad de Texas, Kevin Kell, especialista también en esta área, y el entomólogo de la Universidad de Michigan, Barry O'Connor, coinciden en que el causante del mito es este ácaro que se introduce en la piel del huésped, segrega materiales de desecho y sus huevecillos, provocando una inflamación del sistema inmunitario, descamando la piel. Una imagen terrorífica para animales que ubicamos con pelo y que por miedo a ser cazados y por el dolor de sus heridas, atacan de noche a presas de fácil acceso que al morir generan un proceso natural donde la sangre se va hacia abajo o se absorbe en el subsuelo, dejándolos con una apariencia extraña. El resto solo fue pánico colectivo animado por leyendas y una difusión en medios que ante lo desconocido jugó con la fórmula perfecta, en donde el próximo monstruo podría estar tan cerca como la siguiente pollería. Todo un tema en los 90, mi querido interesante. Quique, porque además se decía, precisamente como lo comentabas, atacaba a algunos animales. Nunca se registró, nunca se habló, ¿verdad?, de casos de atacar a humanos, pero era un miedo al que todo el mundo le teníamos, ¿no? Como si nos lo fuéramos a encontrar en la esquina. Casi, Sobre casi. todo porque aquí se utilizó políticamente, estábamos en una época en donde la situación del país no era nada grata, entonces todo se volcó hasta este animalejo que, bueno, pues incluso algunos especiales de extraterrestres y zombies se dieron vuelo con esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está el chupacabras en nuestro país. Muchísimas gracias, Quique. Vamos a más información, vámonos a Toluca, en el Estado de México, porque ahí hubo afectaciones viales, no por alguna manifestación, sino por cientos de catrinas que invadieron las calles, esto como parte del desfile Catrineando. Vea de qué le estoy hablando, qué imágenes. Catrinas y catrines de todos tamaños y colores tomaron las principales calles de Toluca para celebrar a los fieles difuntos. Unos bailaban, otros tocaban, unos en bici, unos en carro, caminando, en zancos. El desfile reunió a centenares de personas que también quisieron participar y llevaron disfraces o se pintaron las caras. Cada año se baila la comparsa de los chinelos, como por ejemplo, cuando se les muere un familiar, un difunto, en honor de sus familiares, y también para divertirnos en el desfile de las Catrinas, igual para vivir una hermosa tradición de todos los muertos de México. En esta edición, la mayoría agradeció el convivir nuevamente tras el encierro riguroso por la pandemia y salir a las calles a festejar a la muerte. Una libertad total, la verdad, para recuperar nuestras actividades normales. Además de que ya no fue forzosa la sana distancia, algunos también optaron por quitarse el cubrebocas por primera vez.
pues después de la pandemia es importante, ¿no? Como reavivar las costumbres mexicanas. Mi amiga y yo pues estamos muy contentas de, pues de cooperar, ¿no? Con todo esto que inicia a arrancar de nuevo. Es una actividad que me ha emocionado ya por varios años el hacer el recorrido. Cuando la pandemia surgió, pues creo que sí lo extrañé, pero ahorita creo que siento mucha satisfacción y me siento contenta de volver a retomar esta actividad. Muy padre volver a estar con la gente. Esta actividad concentró a más gente que la edición anterior. Para Imagen, Dalila Ramírez. En la conferencia mañanera de este jueves, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, le adelanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración no está a favor de que desaparezca el INE, sino que sus integrantes sean electos por los ciudadanos a través de una votación. Así lo comentó el presidente. Yo no quiero la desaparición del INE, pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática. Bueno, el tema que está dando mucho de hablar y de qué hablar, y precisamente que lo manejaste, ¿no? En el hashtag. No, está buenísimo. Es que métanse a redes sociales, echan unos chismes. Sabrosos. Los comentarios son buenísimos. Y luego hay mucha gente que también te deja reflexionando y dice, claro, no había visto yo este punto. Está bueno el chisme en Twitter. Qué mal que ya no lo van a cobrar. Oye, pero también hay mucho reclamón, ¿eh? Mucha gente. Bueno, sí, hay puro peleadero, eso sí. Sí, no, eso sí. No caigamos en esas provocaciones, por favor, ¿no? Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Ya nos despedimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita con la información. Lleguemos puntuales. 5:45 de la mañana les esperamos aquí. ¡Feliz cumpleaños al querido Chupón, Jonathan Ramos! ¡Oye, tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ven para abrazarte. ¿Por qué no dices?